El heredero oscuro, de C.S. Pacat. Capítulo 44. Will hizo las rondas finales mientras el sol comenzaba a ponerse. Los preparativos no eran ahora para el combate, sino para la evacuación. Se empaquetaron provisiones con las que cargar los burros y se ataron trineos para desplazar a los ancianos que, de lo contrario, serían demasiado lentos. Will intentó no pensar en los que se quedaban, obstinadamente determinados a quedarse en sus casas, por imprudencia o incapacidad de creer lo que se avecinaba. Ahora solo había un camino que seguir. Los evacuados se dirigían a la puerta, mientras que un grupo más pequeño atacaría a la caravana de Sinclair para detenerla antes de que consiguiera llegar al palacio. «Tú conoces las viejas costumbres», le dijo a Rosati, que dirigía un pequeño grupo, organizando a quién debían seguir en la montaña. «Quemad cualquier cuerpo que encontréis que pueda haber contraído la muerte blanca, pero si veis que los hombres con los que estáis empiezan a caer». «Si los vemos caer, ¿qué?» «Corred», terminó Will. Rosati asintió. Will se acercó a un grupo de barriles que había fuera de la hostería, donde un grupo de bandoleros se había sentado para tomar un último trago. «El botín nos durará hasta que seamos demasiado viejos para gastarlo», oyó decir a uno. «Yo me compraré una casa con una bodega llena de vino», dijo otro. «Yo le compraré un traje nuevo a mi padre», dijo un tercero. Una sensación dolorosa se instaló en él. «Cuando la puerta se abra, pillaréis desprevenidos a los hombres que todavía se encuentran en el alcázar». Los bandoleros se detuvieron y lo miraron. «Abatidlos con rapidez y tendréis el botín que queréis. Una ciudadela entera». «¡Por el dinero!», el primer bandolero levantó el vaso. «¡Que dure más que nosotros!». Will encontró a Cyprian despidiéndose de sus últimos 12 jinetes que iban a advertir a los pueblos y aldeas vecinas. Necesitaban que la región estuviera tan vacía como fuera posible. Fue Will quien buscó a los emisarios, hombres y mujeres que tenían familiares o amigos en las poblaciones cercanas y cuyas advertencias tendrían al menos una oportunidad de ser creídas. Había muchas cosas que quería decirle a Cyprian, que había cumplido sus órdenes desde que regresó al alcázar. Lo había visto transformarse de un protegido y furioso novicio a un leal teniente que estaba haciendo todo lo posible por adaptarse al mundo exterior. Cyprian se mantenía fiel a su deber, a la promesa de una misión más importante, y Will lo admiraba por ello, pero cuando el joven se giró y lo vio, Will solo habló de cosas prácticas. «Acercarse a los carruajes de Sinclair será demasiado peligroso. No sabemos quién o qué tiene protegiéndolo. Tendremos que atacar a la distancia». «Tenemos pistolas, mosquetes y arcos», dijo Cyprian, «y soy un buen tirador». «Déjame adivinar», dijo Will. «¿El mejor arquero de los novicios?» «Sí». No estaba presumiendo, solo era un hecho, y no era consciente de lo arrogante que podía sonar. Era algo muy típico de Cyprian, que seguía haciendo los ejercicios de los siervos cada mañana, como una figura elegante y solitaria. «No cambies nunca», le dijo Will, con la dolorosa sensación de nuevo en su interior. Grace estaba supervisando el transporte de suministros, trineos, burros, hatos y montones de posesiones terrenales. Al día siguiente, mientras los bandoleros acompañaban a James y a los aldeanos a la puerta, ella cabalgaría con Cyprian y a los demás para unirse a la pelea con Sinclair. «Si me pasa algo, tienes que tomar el mando», le dijo Will. «Tienes que liderarlos y, si no pueden ganar contra Sinclair, tienes que sacarlos de aquí». «Yo», dijo Grace. «Así es». Le echó una larga mirada, como si intentara entenderlo. Él la miró con firmeza. «De acuerdo», fue todo lo que ella dijo. Y después, cuando eso estuvo zanjado, Will caminó por la estrecha calle adoquinada con sus edificios de piedra gris agrupados a cada lado, hasta que se convirtió en un camino de tierra que subía a la escarpada pendiente hasta la desmoronada torre que se cernía sobre la aldea. James estaba mirándolo. Su cabello rubio brillaba con la última luz del ocaso. Lo único que James tenía que hacer era conservar las fuerzas para abrir la puerta al día siguiente. Estaba apoyado en un saliente de piedra y el pueblo se extendía ante él. Los lazos enredados que los ataban se tensaron como un cable brillante. Había algo imposible en su belleza, encajaba con el atardecer como si él formara parte de la luz que estaba abandonando el mundo. «La tierra estaría fría y oscura si tú no existieras», pensó Will. Al verlo se sintió perdido para siempre ante el conocimiento de que James era lo único que había querido en su vida pasada y lo único que nunca podría poseer en esta. James se echó hacia atrás y lo contempló con el mismo cariño con el que Anarion había mirado a Sarsean. «Llévame», le pidió.
Llévame contigo para luchar contra Sinclair. Will se dio cuenta de que, desde aquel punto, James habría estado observándolo mientras hablaba con cada uno de los grupos de la aldea, pero ni siquiera James lo comprendía. Will mantuvo un tono casual. Te necesitamos en la puerta. Desde la puerta no podré protegerte. Calidez. Era como ahogarse en la caliente luz del sol. Se sentía egoísta por desear tanto aquello, por aceptarlo bajo un falso pretexto. «Estás preocupado por mí», le dijo, con un pequeño manantial de aquella luz dorada. James frunció el ceño y no lo negó. No te preocupes», le dijo. «Voy a detener todo esto. Siempre estás muy seguro». «Es cierto». Miró y descubrió que, además del pueblo, podía ver la montaña, y en algún sitio de esa montaña estaba la puerta. Al día siguiente, James subiría a la montaña, y Will la bajaría solo. «Si esos soldados despiertan, me reconocerán». Como Will no contestó, James se giró para mirarlo. «Si recuerdan el mundo antiguo, me reconocerán». Como lo hizo Devon. Ese estúpido castrado, sí. El ejército también lo reconocería a él, como lo había hecho Devon. Devon lo reconoció en el momento en el que entró en la tienda de marfil de Robert Drake, y si su ejército lo reconocía, sus amigos descubrirían de inmediato quién era. James descubriría quién era. «Yo te conozco», dijo Will, y los ojos de James se llenaron de sorpresa. «La gente a la que vas a llevar a la puerta, sé que no la abandonarás. Sé que harás todo lo que puedas para protegerla. Eso es lo que eres, ¿sabes? Un protector». James tenía los ojos muy abiertos, como si nunca antes hubiera recibido ese tipo de cumplido y no supiera qué hacer con él. «Lo veo en ti», le dijo Will. «Aunque tu padre no lo hiciera, sé a lo que has renunciado para luchar en este bando». James se giró como si sus sentimientos lo abrumaran, y era aquello lo que Will quería proteger, aquella parte de James que se veía tan pocas veces. «Yo no... Con Simon, eso era mentira», le dijo James, de espaldas. Will se sonrojó al entender lo que James quería decir. «Lo sé. Él quería como muestra de poder, pero estaba demasiado asustado para tocarme. Todos lo estaban. Pertenezco a una única persona. Una ante la que todos se sienten aterrorizados». El significado de lo que James estaba diciendo lo atravesó. «¿Quieres decir que nunca...?» James no contestó, pero se giró para mirar a Will, y la verdad estaba allí en su rostro. Will no pudo esconder el tono codicioso de su voz. «Le has sido fiel a él». «¿A mí?» La idea de que James se hubiera mantenido puro para él era ilícita. Se había criado en la cultura de la abstinencia de los siervos y después se había mantenido casto mientras pensaba en su dueño. Era enfermizo y satisfactorio, pero al mismo tiempo se sentía celoso, ferozmente envidioso de su antiguo ser. Quería ser él por quien James hubiera hecho sus votos. Quería ser él quien lo hiciera romperlos, aunque sabía que esa promesa era también suya. «Si él regresaba y yo sentía algo por alguien», dijo James, «estaría condenándolo a muerte». Sería una sentencia de muerte para ese alguien, pensó Will. El Rey Oscuro mataría a cualquiera que tocara lo que es suyo. Me convencía de que estaba protegiendo a los demás, pero mentiría si dijera que no estaba un poco enamorado de él. De la idea de él, el oscuro conquistador que podía tener a cualquiera y me elegía a mí. Era muy joven. ¿Y qué ocurrió? ¿Sentiste algo por alguien? ¿Cómo habría podido? Nadie era como él, le explicó James. Pensaba que de verdad iba a volver. La idea de ser para él era excitante. Era un modo de escapar de los siervos, un modo de sentirme especial. Me había elegido el hombre más poderoso del mundo, pero cuanto más descubría, más me asustaba. Él era absorbente. Pensé... ¿Qué? ¿Qué pensaste? Que acabaría conmigo. Y yo estaba corriendo hacia mi final. No podía ver más allá de él. Hasta que te conocí. James, dijo Will. Los ojos azules de James se clavaron en los suyos con una franqueza inusual y que sin duda le era difícil. Respiraba con dificultad mientras le ofrecía lo que nunca le había ofrecido a nadie. Toma lo que fue suyo. Demuestra que no tienes miedo y que yo tampoco lo tengo. Tenemos esta noche, dijo James. Una noche antes del fin del mundo.
Como un hombre al borde de un precipicio deseando tirarse, James quería hacer algo que fuera irrevocable. Quería cortar su vínculo con el Rey Oscuro para siempre. Y Will también lo quería. Deseaba dar un paso adelante y tomar lo que James le estaba ofreciendo. Ansiaba tocar lo que otros no habían tocado, llevarlo a una verdadera rendición, saber lo que se siente al entregarse a otro. Se apartó. «No puedo», le dijo. Respiraba erráticamente. «¿Por qué no?», le preguntó James. «Porque soy...». «No, no es por eso. Yo... después», le dijo. «Cuando todo esto haya terminado. Ven a verme después». Supo que James se daba cuenta de que no era un rechazo, era una oferta, una esperanza desesperada en el futuro. Un futuro en el que podrían ser ellos mismos, si es que eso era posible. James sonrió y bajó las pestañas. «¿Es eso una orden?». La pregunta atravesó a Will, caliente, y sus palabras salieron en una voz que apenas reconocía. «¿Te gustaría que lo fuera?». «Yo...». James no contestó a la pregunta. «Quiero ser tuyo, no suyo». Estaban acercándose de nuevo el uno al otro, acercándose al borde del precipicio. «Yo también lo quiero». «Bésame», le pidió James. Dio un paso adelante y fue el turno de Will de usar las manos, de tocar el rostro de James y deslizar los dedos por su cabello. Era más tentador que el collar, los labios de Anarion contra los suyos. Pero no así, dulcemente dispuesto, y ese pensamiento lo detuvo, aunque el beso parecía vibrar entre ellos. Apoyó la frente contra la de James, lo abrazó con fuerza. «Will», dijo James sin poder evitarlo. «Después», insistió Will. «Lo prometo». Will esperó a que todos los demás estuvieran dormidos y después fue solo a las afueras de la aldea. Para escabullirse de la hostería tenía que pasar junto a James, que dormía en uno de los catres junto a las ascuas de la chimenea. Cyprian no estaba lejos, también dormido. Los improbables hermanos estaban en paz, para variar. Rechazar a James lo había hecho pedazos. Todavía podía sentir el casi beso, su desconcertante posibilidad, su deseo de cerrar los ojos y dejarse llevar. Quería tenerlo, egoístamente, saber cómo era tener a James para él solo. Pero no podía tener a James mientras Sarsian se interpusiera entre ellos. Will ni siquiera estaba seguro de que James lo deseara a él. Quizá solo se sentía atraído por el eco de Sarsian. Podía ver las huellas que Sarsian había dejado en James. Habría sido muy sencillo poner sus dedos en todos esos lugares. James parecía un mensaje personal de Sarsian, enviado a través del tiempo, una tentación deliberada, como si dijera: «¿Ves? Somos iguales». Se giró y miró a la aldea por última vez. Su general renacido, su león, su ejército, estaban todos preparados para luchar. Había una parte de él que quería contestarle a Sarsian: «Son míos, y no he necesitado obligarlos». «No, solo los has engañado», parecía ser la divertida respuesta. No se dejó afectar por ella. Quizá eran iguales, pero esta vez sería diferente. Él haría que fuera diferente. Le demostraría a esa voz burlona que él no era un rey oscuro. Confinaría a Sarsian en el pasado, pondría fin a sus planes, pondría fin a su influencia en el mundo, y después sería libre para crear un nuevo futuro. Dejó atrás la aldea y se adentró en las colinas cuajadas de árboles. Nadie lo detuvo, nadie sospechaba de él, nadie lo había hecho nunca. Llegó a un pequeño mirador desde el que podía ver la carretera y se detuvo. Y esperó lo que sabía que se acercaba.